Iván Carvajal, poeta, filósofo, ensayista y catedrático universitario, autor de una decena de libros. Premio a las Libertades Juan Montalvo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Sin rebeldía no hay libertad, sin libertad no hay democracia. Esa frase está grabada en la escultura de Montalvo que recibió en la premiación de la AEDEP. ¿Cómo siente a la rebeldía y a las libertades en el Ecuador de hoy? Bueno, yo diría que siempre hay que mantener una vigilancia con respecto a los derechos, con respecto a las libertades. Y particularmente en este momento hemos visto nosotros una serie de circunstancias, hemos vivido por una serie de circunstancias que ciertamente nos ponen en alerta respecto de algunas libertades fundamentales y también yo diría de algunos derechos. El sistema político del Ecuador, basado en la actual Constitución, ha creado una desventajosa primacía del Ejecutivo y en torno del Gobierno. Se han sumado, digamos, los distintos poderes supeditados a la hegemonía del Gobierno y esto crea una circunstancia particularmente peligrosa para el país. Hay una tendencia ciertamente autoritaria dentro del actual gobierno y por eso mismo es necesario recurrir a algo que está consagrado en nuestra tradición, que es la rebeldía, que es la resistencia ante formas que pueden ser despóticas. Los valores universales tienen sus violadores universales, ¿no? El más importante es el poder público. Ahora, los valores universales son atacados por contravalores. En la identificación del contravalor que hoy amenaza a las libertades en el Ecuador, ¿es solo autoritarismo o va mucho más allá? Yo creo que básicamente hay una tendencia autoritaria. No se ha logrado, yo diría, pese a un proyecto acerca del cual tenemos evidencias. Sin embargo, no se ha logrado por completo alcanzar un nivel de autoritarismo que impida la participación de los sectores diversos, justamente resistiendo contra esas tendencias autoritarias. Yo no creo que vaya más allá, no sé el alcance de su pregunta. ¿Hacia dónde apunta? Es que en las reseñas que se referían a su intervención se hablaba de que va hacia un totalitarismo, de que una tendencia autoritaria tiende finalmente hacia un totalitarismo cuando se van captando y bloqueando libertades. Claro, es decir, yo creo que no hay condiciones para un totalitarismo. A veces las transcripciones que se hacen en las entrevistas no captan ciertos matices. En realidad yo lo que hablo es de una tendencia hacia un autoritarismo. El totalitarismo supondría la existencia de una doctrina, de una ideología capaz de dominar totalmente a la sociedad. Eso es lo que hubo en el nazismo, por ejemplo, es lo que hubo, posiblemente también se puede hablar en el mismo sentido en el estalinismo, pero no es el caso de la actual circunstancia en América Latina y en el Ecuador. La semana pasada usted participó en Quito en el foro sobre fraude académico organizado por la Asociación de Profesores de la Escuela Politécnica Nacional. Allí se trató algunos de los al menos 5 casos que existen de miembros del gabinete ministerial del presidente de la República. ¿Qué señalamientos o conclusiones se formularon? Bueno, allí se examinaron, digamos, el fraude académico es algo que siempre amenaza, digamos, la vida académica, siempre no es el Ecuador el único país. En Alemania hace poco tiempo tuvo que renunciar el ministro de Defensa, hoy hay una ministra que también está siendo examinada. De tal manera que el fraude no es solamente ecuatoriano, eso es la primera cuestión que quisiera indicar. La segunda cuestión es que un sistema académico fuerte siempre tiene sus controles. El fraude académico puede llegar a ser delito. Son distintos casos. Una cosa es inventarse un título que no existe. Eso es un delito que está tipificado en el derecho penal y tendría que ser sancionado de acuerdo al derecho penal. Es decir, hay un caso, el del señor Delgado, en que no hay evidencia de que ha obtenido un título y usó el título, afirmó que tenía título para alcanzar los puestos que requerían el título de economista. Es un tipo de delito. Otro tipo de cuestión es la de la familia Alvarado. En ninguna parte del mundo existen doctorados
al que puedan optar varias personas. El doctorado siempre es un trabajo único. Una familia entera haciendo un doctorado, eso es ridículo. Si es que además, no sé si la Universidad Nacional de Loja tenga un doctorado y si tenía la autorización para hacer estos doctorados. De tal manera que ahí hay una cuestión académicamente inválida, es un absurdo simplemente. En el otro caso, cuando se afirma que ha habido una copia de varias partes de una tesis, eso debe ser examinado por un tribunal absolutamente independiente. No puede esto ser examinado por quienes están indirectamente implicados en el asunto. Y allí sería otro tipo de fraude, el fraude consistente en utilizar cuestiones ya dichas, cuestiones ya formuladas en otras tesis o en otros documentos, y claro, si además se dice que se bajaron partes del Rincón del Vago, estamos hablando ya además de un fraude cometido de una manera bastante infantil y bastante absurda para una tesis. Claro, pero como usted decía, ¿no? El asunto es que esto ocurre en todas partes del mundo, pero en cada país se lo trata de una forma diferente. El señor que lo cometió en Alemania salió del ministerio y el señor se liquidó políticamente. Entonces, ¿cómo se está tratando eso en el Ecuador? ¿Qué disponen las leyes sobre ese tipo de fraudes? ¿Realmente hay la posibilidad o no de que haya sanciones? Claro, es decir, el problema es que si nosotros no tenemos una estructura académica autónoma, si no tenemos una estructura judicial también autónoma, no dependiente del gobierno, eso es muy difícil que se juzgue. Es decir, en el caso de Alemania hay independencia. Es más, nosotros estamos viendo lo que sucede en el caso de España actualmente. Todo un tremendo problema para el actual gobierno porque hay una justicia independiente. Hemos visto procesos como en el Brasil, donde gente cercana a Lula está procesada y está en la cárcel por haber pagado a otros diputados en el Congreso para obtener votos. Pero para eso se requiere tener una independencia judicial. En el caso fíjese usted, en el caso de Italia con Berlusconi, con todo el poder de Berlusconi, hubo una justicia independiente pese a todo el populismo de Berlusconi. Aquí es como que estuviéramos... Claro. La independencia de la justicia es vital para esto. Lamentablemente no podemos continuar esta conversación, se nos acabó el tiempo y le agradezco haber tenido hoy con nosotros, ha sido un honor ser nuestro... Muchas gracias, muchas gracias.